Defectos en pinturas. Cuando hablamos de defecto, estamos hablando de algunas deficiencias que puedan tener las pinturas durante su proceso de fabricación. Esto no solo afecta la estética de las pinturas, del acabado, sino la función protectora, que es el objetivo principal en muchos casos. Es importante reconocer y evitar los problemas que generen estos defectos. Estos defectos pueden ser causados por agentes externos que la deterioren, pero también pueden ser causados por mala aplicación de la pintura o mala preparación de la superficie. Es necesario entonces corregir y garantizar que todos los problemas que podamos tener antes de pintar sean solucionados de la mejor manera. Dentro de los defectos que podemos tener en la pintura, tenemos el defecto de piel de naranja. La superficie queda con arrugas y no queda igualada, no es homogénea. ¿Listo? El problema de este defecto es que la viscosidad es muy alta. Tenemos disolventes que se evaporan demasiado rápido. Las capas de fondo no las dejamos secar bien. Exceso de producto y mala preparación o lijado de las capas de fondo. Para evitar esto, pues debemos bajar la viscosidad, aumentando la dilución, utilizar disolventes más pesados que no se evaporen tan rápido, dejar secar bien las capas luego de pintar y preparar y lijar bastante mejor las capas o la superficie. Cuarteados es un agrietamiento, digamos parcial, durante la etapa del secado de la pintura. ¿A qué se debe? Mala preparación de la pintura. Las capas de fondo están poco secas, hay que dejar secar bien las pinturas y las capas son muy gruesas. Solución: primero, leer las condiciones para tener una mezcla óptima de pintura, dejar secar las capas antes de esta y respetar los tiempos de evaporación de cada solvente. Hervidos son pequeñas picaduras en la superficie, ¿sí? Son generados porque el solvente sale muy rápido, ¿cierto? En este caso se necesitan unos solventes que no se evaporen tan rápido para que no ebullan y dejen esas burbujitas. Ampollas o burbujas de aire son causados por una pintura que está demasiado agitada, que atrapó aire. Entonces, cuando tenemos esa pintura con aire y aplicamos en una superficie, van a generar estas burbujas de aire. Solución: dejar reposar bastante la pintura, utilizar filtros de aire o purgas periódicas si estamos trabajando, por ejemplo, con pistolas que están inyectando aire, ¿sí? Y controlar muy bien cuánto aire estamos aplicando en las pistolas de aire. Cráteres y siliconas. Se hizo un desengrase o una limpieza muy mala de la superficie. Hay contaminación de grasas, siliconas o aceites, ¿sí? Esto se da mucho en las herramientas como la manguera o la pistola, cuando se aplica con pistola. Solución: una limpieza correcta de la superficie y de los materiales y de las herramientas. Utilizar filtros de aire, realizar purgas periódicas para evitar estos problemas. Rechupados o manchas de parches. Vamos a notar que hay unos parches que, si viéramos la superficie, quedan como dos colores diferentes, ¿sí?
esto es mala preparación de la masilla. Tenemos superficies mal preparadas, en muchos casos tienen superficies diferentes, y la idea es preparar y mezclar una masilla correctamente, preparar las superficies adecuadamente, ¿sí? Y aislar bien los bordes donde están los parches. Velados, falta de nitidez del brillo, se pierde el brillo, ¿sí? Se debe a que en el ambiente hay una humedad muy alta, y lo que hace es que esa humedad, esa agua, va a interaccionar con la pintura y va a cambiar el estado. ¿Listo? Lo puede dañar a los componentes de la pintura. ¿Sí? Evitar pintar en humedades relativas superiores al 80%, usar los solventes adecuados, secar correctamente, son las maneras de evitar este problema. Sangrado. Cuando se trabaja con masillas de poliéster, si se agrega demasiado peróxido, que es un componente, las capas de posteriores van a secar diferente, y el pigmento literalmente se va a escurrir. Entonces va a quedar una zona más fuerte que otra. ¿Listo? Hay que seguir otra vez las condiciones del fabricante. Corrosión interna. Cuando vamos a pintar, nos pueden aparecer defectos, óxidos, entre otros. ¿A qué se deben? A que no se retiraron los óxidos ni se preparó la superficie antes de pintar. Solución: eliminar el óxido antes de pintar. ¿Sí? Toda la superficie debe estar limpia y garantizada, sin defectos, en la medida de lo posible, para que cuando pintemos no salgan esos defectos otra vez. Flotación. En este caso, estamos hablando que el disolvente no es adecuado para la pintura y lo estamos diluyendo más de la cuenta. ¿Listo? En este caso es diluir lo que necesitamos y no sobrepasar del valor, para que no se pierda el color. Escurridos. Esto pasa cuando pintamos en superficies verticales y pintamos de más, unas capas muy gruesas, y la pintura literalmente se va a chorrear. Y como no es lo suficientemente líquida para que fluya bien, va a quedar en grumos. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Aumentando un poquito la viscosidad, aplicar unas capas más finas, no es aplicar gruesas porque nos va a quedar así, utilizar solventes ligeros, y si estamos pintando con pistola, tenemos que tener una presión de aire, reducir el caudal y respetar los tiempos de evaporación de los solventes. Arrugados. Son reacción de capas incompatibles. Cuando pintamos sobre una superficie tenemos que estar seguros que la pintura de abajo, la superficie de abajo, sea de una manera similar a la que estamos pintando. Si son incompatibles, van a formar estos arrugados. ¿Listo? Utilizar capas o pinturas compatibles, emplear los disolventes recomendados. Pulverizados. Cuando estamos pintando con pistola y usamos polvos de pintura, si la presión no es la correcta, van a generar esas partículas que van a quedar como unos proyectiles en la superficie a pintar. Entonces tenemos que tener un disolvente más lento, disminuir la velocidad de la presión, aumentar o ajustar la viscosidad, reducir la distancia de la pistola al soporte. Tenemos que controlar todos esos parámetros para que no aparezcan estos defectos. Defecto de curado. La temperatura ambiente baja o una humedad relativa muy alta. Cuando tenemos esto, el material no va a secar bien. ¿Listo? Los solventes para secado son muy lentos. Tampoco se trata de llegar al otro extremo, ni que seque muy rápido, pero que tampoco seque muy lento. ¿Listo? Hay que utilizar, si la humedad no se puede cambiar, hay que utilizar algunos medios
que eviten la humedad, usar solventes adecuados, si no se puede utilizar un poco acelerantes, si el fabricante lo recomienda, entre otros. Falta de adherencia es otro defecto de las pinturas. Se preparó mal la superficie, tiene grasas, faltó el lijado, se selecciona pintura que no es propia para la superficie que quiero pintar. Soluciones: limpiar, preparar, lijar adecuadamente y utilizar el sistema correcto para pintar esa superficie. Manchas de agua: exposiciones a un ambiente demasiado húmedo y salpica el agua. Evitar, en pocas palabras, que esté expuesto al agua. Esa es la solución para este defecto. ¿Listo? Marcas de ligado: son rayas o surcos producidos por el lijado y que no fueron rellenadas por la pintura. En este caso es que el lijado fue muy fuerte y pueden quedar unas huellas tan grandes que ni la misma pintura es capaz de cubrir esos defectos. Usar una lija más pequeña, adecuada para lo que yo quiero pintar. ¿Listo? Polvo, suciedad: son causados por no limpiar bien la superficie, que nos haya quedado grasa o polvo. Hay que limpiarla bien usando agua, jabón, limpiando la superficie o con otros medios para quitar cualquier polvo, pero es garantizar que no haya polvo. El polvo queda atrapado y genera defectos como burbujas. Falta de poder de cubrición: esto pasa cuando diluimos tanto la pintura o tenemos un espesor tan pequeño que no protege, ¿sí? Es importante también aclarar que si vamos a pintar sobre una pared demasiado oscura y queremos poner un color muy claro, necesitamos varias manos de pintura. Por ejemplo, yo tengo una pared negra y la quiero pintar de blanco, necesito varias capas de blanco para tapar ese color, ¿sí? Entonces debo tener mucho en cuenta ese defecto. ¿Listo? Hay que aplicar el espesor necesario para cubrir el fondo. Disonancia de color: las piezas repintadas no tienen el mismo color que el resto de un vehículo. Eso pasa mucho cuando se reparan automóviles. Hay que conseguir los patrones exactos. Normalmente el fabricante o el proveedor de pinturas te garantiza el color exacto. No es lo mismo el blanco de una empresa como Pintuco como el blanco de Pepito Pérez. Son blancos diferentes. Eso pasa en cualquier cosa. Aunque te vendan un color, cada quien tiene sus propios colores. Hay que conseguir el mismo color. Disonancia de color, parte 2. Acabado sin brillo: se produce cuando la pintura no tiene casi disolventes, entonces no se evapora bien y quedan una especie de efecticos, de punticos en el material. ¿Listo? Con esto terminamos la parte número 5 de pinturas.